¿Cómo está Ezequiel? Hola, profe, buenas tardes. Hola Sole, hola Facu. Bien, estoy en deuda con ustedes. Nunca pude armarles unos ejercicios del cálculo de límite, más con el resumen, con el resumen de la teoría, que es cortita igual. Así es que de todas maneras vamos a avanzar con el siguiente tema, que es derivada y derivadas sucesivas. También derivadas sucesivas es cortita. Esta teoría yo se las voy a escanear y se las voy a enviar, pero para que vayamos viendo lo que es una derivada sucesiva y luego ya nos vamos a adentrar a lo que es la derivada en un punto y cómo hacer para calcular la derivada de una función. Entonces, tenemos que tener en cuenta la definición o el concepto de lo que es la derivada en sí. Para eso vamos a comenzar con la secuencia o con el procedimiento del cálculo de una derivada sucesiva. ¿Y esto en qué consiste? Dice que si derivamos la derivada de una función, la derivada primera, vamos a obtener una nueva función que se llama derivada segunda. Y si volvemos a derivar, vamos a obtener la derivada tercera. Y si la volvemos a derivar una vez más, vamos a obtener la cuarta derivada de una función y así sucesivamente. Bien. ¿En qué consiste la derivada sucesiva? Si nosotros tenemos una función f de x de tercer grado, vamos a suponer, siempre cuando hablamos de tercer grado, eso nos va a indicar que vamos a tener una función con 4 términos. Entonces vamos a tener el primer término x al cubo, más o menos x al cuadrado, más o menos x a la primera, más o menos el término independiente. Bien, vamos a ver un ejemplo para que esto quede más claro de cómo ir derivando sucesivamente. Bien, entonces, en el ejemplo dice, calcular las derivadas primera, segunda, tercera y cuarta de esta función. F de x, 2x al cubo menos 15x al cuadrado más 6x menos 12. Esta es una función o es un polinomio de tercer grado. Bien, si nosotros tenemos que hallar, esta sería nuestra derivada primera, ¿sí? Nuestra derivada primera sería f apóstrofe de x igual 6x al cuadrado. Pero ¿de dónde sale este 6? Lo que nosotros vamos a multiplicar es 2 por 3, 6x al cuadrado. Vamos a derivar, o sea que la derivada de 2x al cubo es 6x al cuadrado. Yo al multiplicar, ¿sí?, en 2 por el exponente, lo que hago en el siguiente paso, al derivar, me va a disminuir en un grado mi polinomio. Va a ocurrir lo mismo con el segundo término, menos 15 por 2, 30 a la primera, ¿sí? Y acá va a ser 36 por 1, porque acá x está la primera y me va a quedar 36, o sea que la derivada de x va a desaparecer. Y en este caso, menos 12 desaparece, ¿sí? A medida que nosotros vamos derivando, mi término independiente va a ir desapareciendo. Y acá yo tengo la derivada primera de esta función. Ahora vamos a la derivada segunda, porque dice calcular la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Mi derivada segunda, mismo procedimiento. Derivada segunda de f de x va a ser igual
6 por 2, 12x, ya me disminuye en un grado el polinomio, ¿sí? Menos 30 por 1 de x, que está la primera, 30, y desaparece el 36. Vamos a la derivada tercera. La derivada tercera, mismo procedimiento. 12 por 1, ya que este x está la primera, 12, desaparece la derivada de 30 no existe, entonces por eso desaparece. Y si yo tuviera que derivar el 12, se me hace 0. Entonces, en realidad no es que no exista la derivada de 30, sino que la derivada de un número entero se va haciendo 0. Por ende, no corresponde ir poniendo 0, 0, 0, ya que el 0 es un elemento neutro, nulo. Y así se deriva sucesivamente una función. Esto es la derivada sucesiva. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar el valor por el exponente. En la siguiente derivada me va a disminuir en un grado cada uno de los términos. ¿Alguna pregunta? ¿Este sería el primer tema de lo que serían derivadas? Este sería el primer tema de lo que sería derivadas sucesivas. ¿Se entendió ya el mecanismo del cálculo de la derivada sucesiva de una función? Sí. Sí, sí, sí. Parece sencillo hasta ahora. Siempre desaparece el último término porque va disminuyendo, ¿sí? Bien. Bien, eso en el caso de para ir derivando sucesivamente. Bueno, y ahora el siguiente tema va a ser la derivada enésima. ¿En qué será que consiste la derivada enésima? Dice que en algunos casos podemos encontrar una fórmula general para cualquiera de las derivadas sucesivas y para todas ellas. Esta fórmula recibe el nombre de derivada enésima, que la derivada enésima es f enésima, o sea, la n de x. Y vamos a ver un ejemplo. Dice calcular la derivada enésima de f de x igual a 1 sobre x. Entonces, la derivada primera va a ser igual a 1 sobre x a la 2. Entonces, ¿qué es lo que voy haciendo acá? Voy sumando los exponentes a la x a medida que voy derivando. La derivada segunda va a ser f de x igual a 1 por 2 sobre x a la 3. ¿Sí? Que esto va a ser igual a 2 factorial sobre x al cubo. Entonces voy sumando al exponente de la variable y voy agregando un término, ¿sí? Ya que es derivada segunda, fíjense, tengo la derivada primera por la derivada de la segunda sobre x al cubo, que va a ser igual a 2 factorial sobre x a la 3. La derivada tercera entonces va a ser igual a menos 1 por 2 por 3 sobre x a la cuarta, que esto va a ser igual a menos 3 factorial sobre x a la cuarta. Y si seguimos derivando sucesivamente, vamos a llegar a la fórmula de la derivada enésima, que es igual a menos 1 a la n, que es igual a, menos 1 a la n por n factorial sobre x a la n más 1. Esta sería la fórmula que nosotros vamos a utilizar para hallar la derivada de cualquiera de las derivadas, ¿sí? O la enésima. Vamos a ver un ejemplo en concreto. Dice, hallar la derivada quinta de f de x igual a 1 sobre x. Entonces, nosotros lo que queremos averiguar es la derivada quinta. Entonces, f a la quinta de x va a ser igual a menos 1 a la quinta n, ¿sí? Como verán, la reemplazo por el 5, porque lo que yo quiero saber es la derivada quinta. Menos 1 a la quinta por 5 factorial sobre x a la 6. ¿De dónde sale este 6? Del n más 1, ¿sí? O sea, de 5 más 1. Recordemos que n es la derivada quinta. O sea,
Si yo quisiera saber la derivada cuarta, ¿qué hago? Voy a poner menos 1 a la cuarta por 4 factorial sobre x a la quinta. ¿Sí? Porque le voy a sumar a n más 1, 5. Y esto va a ser igual a 120 por x a la sexta. Para esto por ahí vamos a necesitar la calculadora para hallar el factorial, ¿sí? Para utilizar la fórmula enésima. ¿Se entendió entonces la fórmula, cómo la aplicamos? Profe, ¿de dónde sale el 120? Del 5 factorial. ¿Pero cómo se hacía eso? Ahí acabo de decir 5 factorial, necesitamos una calculadora científica, ¿sí? En la calculadora científica ustedes se van a encontrar con un botoncito que tiene como un signo de admiración hacia abajo. Ese sería el factorial. Ustedes ponen el número y apretan ese símbolo y ahí les da el resultado, ¿sí? Bien, entonces, esta es mi fórmula enésima para calcular cualquier derivada sucesiva. Bien, ¿se entendió lo que dije, lo de la calculadora científica? ¿Algunos tienen calculadora científica ahí a mano? Igual en la calculadora del celular se puede hacer, porque ya lo hice. ¿Y te dio 120? Sí, me dio 120. Ujú. Bien, perfecto. Es Entonces, solo poner el 5 con la teclita esa, con la con el signo. teclita del símbolo. Sí, sí. Bien, perfecto. Perfecto, chicos. Entonces, recuerden que esta va a ser nuestra fórmula para calcular la derivada enésima. Bien, si no hay dudas con respecto a la derivada sucesiva y la derivada enésima, ya vamos directamente a lo que es la derivada en sí. Esta teoría yo se las voy a enviar, chicos, y les voy a agregar algunos ejemplos. Bien. Bien, entonces, la derivada, la derivada de una función, ¿sí? En toda función f de x continua, siempre continua, nosotros nos vamos a encontrar con un intervalo de x1, x2, y los puntos de p sub 1, en este caso va a ser x1 y 2, y el punto 2 va a ser x2 y 2, determinan una recta secante en f de x, cuya pendiente va a ser, vamos a tener m igual al incremental de y sobre el incremental de x, que va a ser igual a f de x2 menos fx1 sobre x2 menos x1, que esto va a ser igual a la función de x1 más su incremental menos la función sobre el incremental de x. Esto es prácticamente chino hasta que lleguemos a la parte de la fórmula que vamos a utilizar para calcular la derivada de una función. Entonces, la derivada se denomina derivada de una función y, en resumen, igual a f de x al límite del cociente incremental, o sea, en este caso, incremental de y sobre incremental de x, cuando el incremental de x tiende a 0. Y lo vamos a simbolizar con f a la primera. F apóstrofe como recién vimos, ¿sí? De derivada. Siempre que el límite, si el límite existe, se dice que la función es derivable o admite derivada. Entonces, nosotros lo que vamos a tener que tener en cuenta es
esa formulita para derivar una función. Entonces, la siguiente es la formulita para la derivada de una función. La siguiente formulita es la que vamos a utilizar para derivar una función. Y ya se las voy a anotar para que ustedes también la tengan a la hora de calcular derivadas. Para derivar una función más que calcular. Entonces, dijimos que la fórmula para calcular la derivada de la función va a ser la siguiente. La derivada de f de x va a ser igual al límite del incremental de x tendiendo a 0, siempre va a tender a 0. Dijimos que el límite del incremental de x tendiendo a 0 es el cociente del incremental de y sobre el incremental de x, que es igual al límite del incremental de x tendiendo a 0 por f de x más el incremental de x menos la función, menos f de x. Todo esto sobre el incremental de x. Entonces, eso es la derivada. La derivada es de f de x es igual al límite del incremental de x, del cociente del incremental de y sobre el incremental de x, que en definitiva es igual al límite del incremental de x tendiendo a 0, de f por x más su incremental, menos la función, o f de x, sobre el incremental de x. Entonces, esta es nuestra formulita para derivar una función o para calcular la derivada de una función en un punto. Entonces, vamos a ver un ejemplo para calcular la derivada de una función. Entonces, vamos a derivar f de x igual a x al cuadrado. Entonces, f de x igual a x al cuadrado. Entonces, la derivada de f de x va a ser igual al límite del incremental de x tendiendo a 0 el límite del incremental de x tendiendo a 0 por x más el incremental de x al cuadrado menos x al cuadrado. Entonces, fíjense acá, yo tengo x al cuadrado, por ende va a ser x más el incremental de x al cuadrado menos la función, en este caso la función es x al cuadrado, sobre el incremental de x. ¿Por qué no pongo f acá? Porque acá se supone que siempre tenemos 1 acompañando a x. Entonces, es como si yo pondría un 1. Lo ponemos al 1 para que no nos confundamos. Pero lo podemos poner como no. Bien. Ahora, ¿cómo seguimos resolviendo este ejercicio? Acá nosotros tenemos x más el incremental de x al cuadrado es al cuadrado porque tengo x al cuadrado acá. Menos la función, o sea, menos x cuadrado. Lo que tengo que hacer es resolver esta parte. Entonces, ¿qué procedimiento vamos a hacer? Si yo tengo dos términos, o sea, x y el incremental de x y elevado al cuadrado, lo que vamos a hacer es aplicar el trinomio cuadrado perfecto para seguir desarrollando el ejercicio.
Entonces vamos a decir que va a ser igual al límite del incremental de x tendiendo a 0. Vamos a poner el 1, paréntesis. Y desarrollamos el trinomio cuadrado perfecto. ¿Y cuál era ese? Decíamos, el primer término al cuadrado más el doble del primero por el segundo, o sea, más el doble del primer término en este caso por el segundo término, en este caso incremental de x, más el segundo término al cuadrado, paréntesis, menos x al cuadrado, que es la función. Todo sobre el incremental de x. Siguiente paso, en este caso habría que aplicar distributiva, pero va a quedar todo tal cual está porque tengo un 1. Entonces, esto va a ser igual, límite del incremental de x tendiendo a 0, nos va a quedar x al cuadrado más 2x incremental de x más incremental de x al cuadrado menos x al cuadrado. Todo sobre incremental de x. ¿Cuál es el siguiente procedimiento? Sumar, restar los términos o simplificar los términos que más podamos. En este caso, lo único que podemos simplificar son los x al cuadrado, porque tenemos x al cuadrado positivo y x al cuadrado negativo, por ende, se van. Pasamos en limpio para ver qué es lo que nos queda. Entonces, límite del incremental de x tendiendo a 0, nos va a quedar 2 incremental, 2, sí, x incremental de x más incremental de x al cuadrado sobre el incremental de x. ¿Qué vamos a hacer ahora? En el numerador tenemos que sacar un factor común para anular el denominador. Porque si nosotros aplicamos el límite del incremental de x tendiendo a 0, se nos va a hacer 0 el denominador. Entonces, siempre lo que tenemos que hacer es anular el denominador, en este caso simplificar el numerador. Por ende, en el siguiente paso, lo que vamos a hacer es sacar factor común incremental de x en el numerador, ya que lo podemos hacer porque se repiten en los dos términos. En el primer término tenemos 2x incremental de x y en el segundo incremental de x. Lo único que podemos sacar como factor común en el numerador va a ser incremental de x. Entonces decimos, sacamos factor común incremental de x, límite del incremental de x tendiendo a 0, sacamos factor común incremental de x y factorizamos el numerador. 2 incremental de x nos va a quedar 2x más incremental de x al cuadrado, si factorizo 1 nos va a quedar incremental de x a la primera sobre incremental de x. Simplificamos los incrementales y ahora sí podemos aplicar el límite. Límite del incremental de x tendiendo a 0 va a ser 2x más 0 igual a 2x. O sea que la derivada de x al cuadrado va a ser 2x en este caso. Lo podemos resolver directamente aplicando así o separando, ¿sí? Aplicando el límite para cada uno de los términos. ¿Alguna pregunta? ¿O quieren que veamos otro ejemplo más? Otro, profe, vean. Se entiende, pero es medio... Es medio enroscado el tema. Sí, medio Bueno, enroscado. Veamos otro para que... aparte que es un poquito extenso, ¿sí? Para Sí. hasta llegar al final. Siempre al final que nosotros simplifiquemos, logremos simplificar el denominador, ahí recién vamos a aplicar el límite del incremental de x, ¿sí? Pero vamos a ver otro
donde tengamos el término independiente. A ver, vamos a derivar f de x igual a x al cuadrado más 2. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para derivar? Para derivar no, el procedimiento va a ser lo mismo. Entonces, la derivada de va a ser igual, vamos a copiar la formulita, límite del incremental de x tendiendo a 0 para la función de x más su incremental de x menos la función sobre el incremental de x. Bien, entonces, su derivada va a ser límite del incremental de x tendiendo a 0. La pendiente acá es 1, podemos poner el 1 como no. Entonces esto va a ser igual a x más el incremental de x al cuadrado, porque está al cuadrado, más 2, ¿sí? Por el término independiente, menos la función. Entonces esto va a ser igual. Menos la función va a ser igual. X al cuadrado más 2. Todo sobre el incremental de x. Siguiente paso. Esto, límite del incremental de x tendiendo a 0. Desarrollamos acá el trinomio cuadrado perfecto, como en el ejemplo anterior, y vamos a decir el primer término al cuadrado más el doble del primero por el segundo, que es el incremental, más el segundo al cuadrado, más 2, menos x cuadrado más 2. Todo esto sobre el incremental de x. Límite del incremental de x tendiendo a 0. Entonces nos va a quedar x al cuadrado más 2x incremental de x más incremental de x al cuadrado más 2. Si sacamos paréntesis acá, nos va a quedar menos x cuadrado menos 2 sobre incremental de x. Ahora sí, en este paso lo que vamos a hacer es simplificar todos los elementos que más podamos. En este caso podemos simplificar este x cuadrado con este y este 2 positivo con este menos 2. Si pasamos en limpio nos va a quedar límite del incremental de x tendiendo a 0, nos queda 2x incremental de x más incremental de x al cuadrado sobre incremental de x. Siguiente paso, sacamos factor común, incremental de x, y nos va a quedar 2x más incremental de x sobre el incremental de x, simplificamos y aplicamos el límite en el siguiente paso. Incremental de x tendiendo a 0 nos va a quedar 2x más 0, que es igual a 2x. Y ahí terminó nuestro ejercicio. Bien. Esta entonces sería la derivada de una función. Ahora vamos a ver cuándo tengo que derivar la derivada de una función en un punto.
¿Y qué significa esto de la derivada en un punto? La derivada de una función en un punto significa que, vamos a suponer que yo digo, vamos a derivar f de x de 2x en el punto, o para x igual a 2. Esa sería la derivada en un punto. Cuando yo tengo el punto, cuando me determina el punto. La fórmula a aplicar es la misma, con la diferencia de que ahora tengo un punto, o sea que tengo que derivar en ese punto. Bien, cuando nosotros tengamos que hallar la derivada en un punto, vamos a proceder de la siguiente manera. Recuerden, es la misma fórmula, con la diferencia que ahora me están dando el punto donde tengo que derivar. Entonces vamos a ver un ejemplo de eso. Bien. Entonces, la derivada de una función f de x en un punto. ¿Quién es ese punto? Es x igual a a. X igual a a es la derivada en un punto. Bien, vamos a ver un ejemplo. Vamos a calcular la derivada de la función. Vamos a calcular la derivada de la función f de x igual a 3x al cuadrado en el punto para x igual a 2. Entonces, yo les dije, misma fórmula, vamos a copiar. La derivada de f de x es igual al límite del incremental de x tendiendo a 0 para f de x más su incremental menos la función sobre incremental de x. A medida que ustedes lo vayan escribiendo a la formulita, yo sé que por ahí es tedioso ir repitiéndolo a cada rato, pero de esa manera se nos queda grabada, ¿sí? Entonces, vamos a derivar esta función en el punto para x igual a 2. Entonces, la derivada de f, 2, porque me dio el punto, ¿sí?, es igual al límite del incremental de x tendiendo a 0 para 3, ¿sí? En lugar de f pongo el 3 porque tengo pendiente ahora acá, de x más su incremental al cuadrado, porque la variable está al cuadrado, menos 3 por 2 al cuadrado. Recordemos que para x es igual a 2, entonces f de x va a ser 3 por 2 al cuadrado. Lo ponemos entre paréntesis, si se quiere. El 3 es la pendiente, recuerden, sobre el incremental de x. Siguiente paso, vamos a resolver este trinomio cuadrado perfecto que tenemos en el numerador. Y vamos a decir, límite del incremental de x tendiendo a 0, 3 por el primer término al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo término al cuadrado. Cerramos paréntesis, menos 2 por 2, 4, 3 por 4, 12, menos 12. Sobre el incremental de x.
acá en este caso va a ser 2, perdón, acá es 2. 2 porque es el punto en X, ¿sí? 2. O sea que 2 al cuadrado, el doble del primero que es 2, perdón acá, 2 por 2, más el segundo, el resto está bien. Bien. Bien se entendió por qué es 2 acá, ¿eh? Porque el punto en X es 2. Entonces en lugar de poner X, ponemos el punto acá. Límite del incremental de X tendiendo a 0 va a ser igual a 3, paréntesis, 2 por 2, 4, más 2 por 2, 4, incremental de X, más incremental de X al cuadrado, menos 12, sobre el incremental de X. Ahora sí, aplicamos distributiva acá, en cada uno de los términos, y vamos a decir, límite del incremental de X tendiendo a 0, 3 por 4, 12, más 12 incremental de X, más 3 incremental de X al cuadrado, menos 12. Todo sobre incremental de X. Ahora en este paso recordemos que podemos simplificamos todo lo que podemos simplificar, en este caso los 12. 12 y menos 12. Pasamos en limpio, límite del incremental de X tendiendo a 0, nos queda 12 incremental de X más 3 incremental de X al cuadrado sobre el incremental de X. Sacamos factor común incremental de X y nos va a quedar 12 más 3 incremental de X sobre incremental de X. Simplificamos y aplicamos el límite. Límite del incremental de X tendiendo a 0 nos va a quedar 12 más 3 por 0, que es igual a 12. O sea que la derivada para 3x al cuadrado en el punto x igual a 2 es igual a 12. Entonces, esto es, así se procede para calcular la derivada en un punto. Es extenso, es un poco tedioso también, solo hay que prestar atención a la hora de realizar la derivada. Bien, ahora vamos a ver qué ocurre cuando tengo más de dos términos, o sea, más de dos variables, o cuando tengo una función o un polinomio de segundo grado. Vamos a ver cómo se hace para resolver o para derivar una función cuando tengo dos variables más el término independiente, cuando tenemos un polinomio de segundo grado. Bien.
vamos a hallar la derivada para la siguiente función. X cuadrado más 4x menos 5 en x igual a 1. O sea que el punto va a estar en 1. Bien, ¿de qué manera vamos a proceder teniendo en cuenta que ahora tenemos, ¿sí?, un polinomio de segundo grado? Un polinomio, una ecuación o una función. Recuerden que el exponente nos indica el grado del polinomio. En este caso es de segundo, ya que tenemos otra x a la primera en esta función. Entonces, fíjense de qué manera lo vamos a resolver. Entonces, vamos a copiar nuestra formulita, que va a ser la derivada de f de x. Dijimos que era el límite del incremental de x tendiendo a 0 para la función de x más su incremental menos f de x, o sea, la función sobre el incremental de x. Entonces nosotros ahora tenemos que derivar esta función en el punto para x en 1. Entonces vamos a decir límite del incremental de x tendiendo a 0 tenemos un 1 acá en la pendiente, tenemos un 1 en la pendiente acá. No lo vamos a poner en este caso. Recordemos que el punto está en 1, entonces vamos a decir 1 más su incremental de x al cuadrado más, ahora tenemos que derivar el segundo término. 4 por 1 más su incremental a la primera menos 5. Menos la función, que va a ser 1 al cuadrado más 4 por 1 menos 5. Todo sobre el incremental de x. Bien, entonces, este sería el primer término. 1 más el incremental de x al cuadrado más el segundo término, 4 por 1 más incremental de x, a la primera porque está la primera, menos 5 el término independiente. Entonces, acá no vamos a poner menos 5. ¿Por qué? Porque estamos derivando términos por término. O sea, tengo el primer término que es al cuadrado, más el segundo término que es 4, o sea, en este caso la pendiente, por 1 que es el punto más incremental, menos, ahí sí ponemos menos 5, menos la función 1 al cuadrado más 4 por 1 menos 5. Recuerden que este 1 y este y este y este es el punto que está en x igual a 1. Bien, siguiente paso, resolvemos este trinomio cuadrado perfecto que tenemos en el primer término. Vamos a decir, límite del incremental de x tendiendo a 0. Entonces, el primer término es al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Paréntesis. Más, hacemos distributiva en este paso. 4 por 1, 4. 4 por el incremental más 4 incremental de x menos 5. Resolvemos los del paréntesis. 1 al cuadrado más 4 por 1, 4. 4 por 1, 4. Más 1, 5. Pero lo vamos a resolver paso a paso esto. Entonces, acá nos quedaría menos 1, menos 4, más 5. Todo sobre incremental de x. Límite del incremental de x tendiendo a 0, entonces nos va a quedar 1
más 2 incremental de x más incremental de x al cuadrado más 4 más 4 incremental de x menos 5 menos 1 menos 4 más 5, todo sobre el incremental de x. Y ahora vamos simplificando. 1 acá más 4, 5. Podemos simplificar este 5 con este 5. Menos 1 menos 4 menos 5. 1 más 4, 5. Acá este con este. Pasemos en limpio a ver qué es lo que nos queda. Límite del incremental de x tendiendo a 0. Entonces nos quedó 2 incremental de x. 2 incremental de x más 4 incremental de x, 6 incremental de x. Vamos a unificar. Más incremental de x al cuadrado sobre el incremental de x. Sacamos factor común incremental de x, nos va a quedar 6 más incremental de x sobre el incremental de x. Simplificamos y en el siguiente paso aplicamos el límite. Límite del incremental de x tendiendo a 0 va a ser igual a 6 más 0 igual 6. Y ahí terminó nuestra derivada. Bien, ¿se entendió? ¿Cómo hacemos para derivar cuando tenemos una función de segundo grado? Entonces, primero, derivamos el primer término, ponemos el punto si tenemos puntos, si no tenemos puntos ponemos la variable directamente, en este caso x, ¿sí? Lo elevamos al cuadrado porque está al cuadrado el primer término, vamos al segundo término, si tiene variable, si tiene pendiente, perdón, ponen la pendiente, paréntesis, el punto más su incremental, y recién el término independiente. Y luego restamos la función misma. Bien, tanto lío para llegar a un número chiquito, ¿no? Profe, Sí, después nos podrás enviar los apuntes de límite, porque el video salió muy chiquito como para completar los apuntes. vos no estaba cuando empezamos la clase que yo dije que les debo el apunte del límite más los ejemplos. Entré ahí sobre la hora. Ah. Es broma. Sí, sí, se los voy a enviar. Mea culpa. No, no, no pasa nada. Bien. Es tedioso el tema de derivada, ¿sí? Sobre todo cuando tenemos un punto. Para derivar una función sucesiva es lo más sencillo que puede haber. Ya cuando tenemos que derivar función aplicando la fórmula, por ahí se hace un poco tedioso, un poquito extenso. Y cuando tenemos un punto, recordemos que lo único que tenemos que hacer es reemplazar en x el valor del punto, ¿sí? El valor, sí, al punto que me está indicando el ejercicio. Así es que bueno. Bien, hasta acá la clase de hoy. Creo que se han quedado un poquito con la cabeza ahí media. Con este tema es cuestión de práctica. Así es que quédense tranquilos que yo les voy a enviar la teoría de derivada sucesiva más la derivada que acabamos de ver, junto con lo de límite, ¿sí? Lo de límite con el ejemplo de cada uno de los ejercicios que vimos. Cuando el límite tiende a infinito, sobre todo ese, y cuando aplicamos alguno de los casos de factoreo. Recuerden que tienen que saberse los casos de factoreo, ver bien la función que tenemos para ver qué caso vamos a aplicar.
Así es que bueno, generalmente siempre vamos a utilizar Ruffini y alguna que otras veces la fórmula para hallar los ceros o raíces de la función, que era el menos b más menos, y la diferencia de cuadrado. Así que bueno, hasta acá la clase de hoy, chicos. Nos estamos viendo y ya esta semana les hago llegar lo que les debo de teoría y algunos ejercicios. ¿Estamos? Dale, profe, gracias. Gracias, profe. No, por favor. Adiós. Gracias a ustedes, chicos. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, 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 chao. chao.